una filmina. Vamos a seguir con la clase. Estoy mostrándole una filmina que dice estadística 1, regresión lineal simple. Si no la ven, me avisan y vemos qué pasa. Bueno, la clase pasada nosotros habíamos visto el modelo de regresión lineal simple. Básicamente lo que tratamos de buscar era si era posible modelar la relación entre dos variables. Es decir, no solamente si las variables estaban relacionadas, sino cuál era la forma en la cual estaban relacionadas, la fórmula que la vinculaba. De todas las formas posibles, nosotros vimos el modelo de regresión lineal simple, que es el más simple, el más sencillo de todos, pero muy utilizado. Entonces arrancamos nosotros con un problema que consistía en analizar la inversión en publicidad de un comercio, que está en esta columna que está acá, y las ventas posteriores. Muy rápido porque esto es lo que vimos, ¿no es cierto? Ya la clase pasada. A través de 18 meses. 18 meses. Entonces, el primer mes, la inversión en publicidad, todas estas cantidades están en miles de dólares, ¿no? En el primer mes, que se invirtieron $500 en publicidad, se obtuvieron 12,000 dólares en venta. El segundo mes, la misma inversión en publicidad y se obtuvieron 22. El tercer mes, la misma cantidad de inversión en publicidad y distintas ventas. Entonces acá ya sacamos una condición importante, que si bien es cierto nosotros en estos 3 primeros meses hemos invertido la misma cantidad de dólares en publicidad, las ventas son diferentes, ¿no? En el primer mes, 12,000 dólares, en el segundo mes, 22,000 dólares, en el tercer mes, 30,000 dólares, etc. O sea que, si bien es cierto, estos valores no son aleatorios porque lo determinamos nosotros, la respuesta sí es aleatoria, depende de muchos factores. Es decir, evidentemente no solamente las ventas dependen de la publicidad. Entonces, para ver cómo modelar esa relación, el primer paso que hicimos fue analizar el diagrama de dispersión, en el cual en el eje horizontal poníamos la publicidad, la inversión en publicidad y las ventas en el vertical. Y teníamos este diagrama de dispersión. Era una relación positiva. A medida que X de la publicidad crece, las ventas también crecen. Si bien es cierto, no hay una función que pase exactamente por todos los puntos, se ve que claramente hay una tendencia lineal. Entonces, ante esta situación habíamos dicho que nos gustaría poner este modelo que está acá, determinístico. Pero este modelo solamente lo ocuparíamos si exactamente los puntos del diagrama de dispersión estarían sobre una línea recta, cosa que acá no ocurre. Entonces, para eso utilizamos el modelo aleatorio que dice que Y es función de X, tiene una parte lineal de una línea recta esta primera fórmula, más el término del error que era, habíamos dicho que eran todas las variables que influían sobre las ventas y que no sean inversión en publicidad y que no están siendo consideradas en el modelo. Entonces ese término nosotros lo llamamos término de error. Por eso que nosotros decíamos que si bien es cierto estos 3 meses nosotros invertimos la misma cantidad en publicidad, las ventas son diferentes. Es decir, hay un efecto aleatorio ahí que hace de que no podamos predecir exactamente las ventas obtenidas. Bien, entonces como dijimos también oportunamente, si epsilon i si EI, o sea, si el error es 0 para todos los valores de X, todos los puntos estarían alineados sobre la misma línea recta y tendríamos este modelo que está acá. El que ustedes vieron en análisis, en álgebra, modelo determinístico. Hablamos de los supuestos, son las condiciones. Dijimos que la variable X puede ser aleatoria o no aleatoria. Nosotros consideramos el caso de que X es aleatoria y la consideramos como aleatoria y hay una población de valores de Y para cada valor de X que nosotros consideremos.
Esas poblaciones estaban todas sobre la misma recta, recta de media, dijimos, que era una línea recta de este tipo, y que esa ecuación se llama ecuación de regresión lineal simple. La cuarta suposición es que los valores de y son independientes, es decir, para un valor determinado de x, la población correspondiente es independiente de los valores de las poblaciones de y para otro valor de x. Estas son cuatro suposiciones mínimas, las cuales nos permiten hacer todo lo que hicimos la clase pasada. Y estas dos suposiciones se deben cumplir si nosotros vamos a hacer inferencia como vamos a indicarlo hoy. La quinta suposición dice que las poblaciones de valores tienen distribución normal y la sexta que todas las poblaciones tienen la misma varianza. Y este era el gráfico que nosotros habíamos considerado. ¿Sí? Tomamos tres valores de x, para cada valor de x hay una población de valores posibles de y. Esas poblaciones tienen toda distribución normal y tienen la misma varianza, así tienen la misma forma. Y esta es la recta de media, que pasa por la media de cada una de las poblaciones de valores de y. La forma de encontrar, digamos, habíamos dicho también de que beta 0 y beta 1 son parámetros, hay que estimarlo, y la forma de estimarlo fue mediante el método de cuadrados mínimos cuadrados. Es decir, esta es la recta que queremos estimar, y esta es la estimación. B techo, cuando aparece B con techo, son las estimaciones de los parámetros. Bueno, hablamos del principio del mínimo cuadrado en que se basaba, y resolvimos el ejemplo, y encontramos que nuestra recta de regresión tiene esta forma. 10,1, esto sería beta 0, 1867, esto es beta 1, y vimos cómo se interpretaba cada uno de los parámetros estimados, cómo se interpretaba la pendiente y cómo se interpretaba la ordenada al origen, si se podía interpretar. Y ahí pusimos la recta estimada con los puntos del diagrama de dispersión. Vemos que ajusta bien la recta, bastante bien. Y una forma de ver si la recta... ¿qué podíamos hacer con esa recta? Con esta recta que nosotros encontramos por el método mínimos cuadrados. Dos cosas. Pronosticar un valor particular de y para un valor particular de x, o estimar el valor medio de una de las subpoblaciones de la variable y cuando x era conocido. Es decir, vamos para atrás. Si nosotros tomábamos un valor, ¿qué quiere decir pronosticar? Tomar un valor como x igual a 10 y ver cuál de todos estos puntos le corresponde. O bien, tomar el valor de x igual a 10 y estimar el valor medio de y para ese valor particular de x. Eso es lo que hacemos con la recta de regresión. Habíamos visto que las estimaciones son exactamente iguales. Si queremos pronosticar un valor de y o estimar un valor de y utilizando la ecuación de la recta, vamos a ver que el valor pronosticado es igual al valor estimado, la media, y ahora vamos a ver dónde se presentan las diferencias. Esto lo habíamos calculado cuando x es igual a $700, o sea, 0,7. Bien. Y habíamos hablado del coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación como una medida de bondad de ajuste. Era un número que estaba entre 0 y 1. Cuando más cerca de 1 está el valor de r cuadrado, mejor es el ajuste de la recta a los puntos del diagrama de dispersión. Cuando más cerca de 0 lo es, menos ajusta la recta al diagrama de dispersión. El cálculo, interpretación. Bien, ahora bien, nosotros ahora vamos a lo que vamos a ver hoy. Cuando nosotros aplicamos el método de mínimos cuadrados, lo que queríamos es, vamos a buscar a ver dónde encuentro, cuando encontramos esta recta, esto es la pendiente, esto es beta 1 techo y esto es beta 0 techo. Este beta 1 techo es una estimación puntual. Pues yo tomo otra muestra y voy a tener con seguridad otro valor de beta 1 techo y así sucesivamente. Entonces, este valor, que es una estimación puntual, también se puede estimar por medio de un intervalo de confianza. Pero antes de eso, necesitamos hacer dos cosas. La primera cosa que necesitamos es poder estimar sigma cuadrado. ¿Qué era sigma cuadrado?
Sigma cuadrado era la varianza de cada una de las poblaciones de I para cada valor de X. A ver, vamos para atrás, me lo mareé un poco. Esto acá, ¿no es cierto? Habíamos dicho que cada una de las poblaciones de I tiene la misma varianza, por eso estas distribuciones normales son todas parecidas, son todas iguales en realidad, ¿no? ¿Ven que tienen la misma forma? Entonces, la varianza común nosotros la llamamos sigma cuadrado y necesitamos estimarla. ¿Cómo la estimamos a sigma cuadrado? Haciendo el cociente entre la suma de cuadrado del error, que ya vimos lo que era la clase pasada, que tiene esta expresión. Esto es, vamos a centrarnos en un solo de sumando, y su i es el valor observado de la variable y su i es el valor estimado. Al hacer la diferencia tenemos el residuo i. Entonces, esto que está acá es la suma de los residuos. Y n-2 son los grados de libertad, la suma del cuadrado del error. Entonces, ese cuadrado, que estima el sigma cuadrado, lo hacemos con este cociente. Y este valor, la suma de cuadrado del error, ya lo habíamos calculado antes, lo necesitamos antes para calcular, digamos, algunas cosas anteriores. Ya lo tenemos calculado. A partir de ahora vamos a utilizar todo lo que calculamos la clase pasada. Entonces, la fórmula de cálculo de la suma de cuadrado del error es esta que está acá, SCI. Esto es beta 1 techo, SCXI. Entonces, todos estos valores están calculados con anterioridad. Ahora, cuando vean el apunte, eso después vamos a hablar del apunte. Cuando vean el apunte, van a ver que esto ya está calculado. No importa, no se pierdan con los cálculos, sino en el concepto. Esto cuando ustedes lo vean, ya lo van a tener calculado. Entonces, al calcular esto, que nos da 903,78 y dividido en n-2, nuestra muestra era de tamaño 18 menos 2, hacemos el cociente y eso nos da 56,48. Esto es S cuadrado. S es la raíz cuadrada de 56,48, que si está bien calculado nos da 7,51. Entonces, antes de realizar lo que nosotros vamos a hacer, de ahora en adelante, primero tenemos que estimar sigma cuadrado. Y se estima de esta manera como yo lo dije. Y ahora, todo lo que vamos a ver ahora, que no es mucho, digamos, son 3 o 4 puntitos, se pueden hacer solamente si se cumplen todas las condiciones del modelo, las 6 condiciones del modelo que vimos anteriormente. Pero más precisamente es la que dice que para cada valor de i hay una población de... para cada valor de x hay una población de valores de i, que esas poblaciones tienen toda la distribución normal con la misma varianza. Eso debe cumplirse. Entonces, la prueba T, ¿en qué consiste? Nosotros estamos buscando la relación entre dos variables, X, que es la inversión en publicidad, e Y, que son las inversiones en las ventas posteriores. Queremos ver esa relación. Dijimos que la relación poblacional, vamos para atrás, si me permiten, lamentablemente tenemos que ir para atrás y para adelante. Estos parámetros, beta 0 y beta 1, son parámetros poblacionales. Entonces, si en esta ecuación beta 1 es igual a 0, supóngase que beta 1 es igual a 0, ¿qué pasa con este término que está acá? Desaparece. Cualquier número multiplicado por 0 nos da 0. Entonces nos queda que el valor medio de i para cualquier valor de x es constante. Es beta 0. Por ejemplo, supóngase que beta 0 es 10. Eso quiere decir que para cualquier valor que yo tome de x, y va a valer siempre 10. Entonces no hay una relación lineal entre las dos variables. Eso siempre y cuando beta 1 sea igual a 0. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, es importante verificar si beta 1 es igual a 0. Es decir, en nuestro caso, cuando hicimos el cálculo de beta 1 y nos dio 18 monedas, por un lado está, acá, 18,67, que es el valor estimado de beta 1, esta es una estimación puntual. Si tomo otra muestra, con seguridad me va a dar otro valor diferente. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿es beta 1 poblacional
igual a 0 o no lo es, porque si beta 1 poblacional es igual a 0, esto no tiene sentido, todos estos cálculos, porque como dijimos, no hay relación entre las variables. Entonces es importante probar esta relación, probar esta hipótesis. Si no podemos rechazar la hipótesis nula, entonces quiere decir que no existe relación entre las variables x e y. Llevado a nuestro problema significa que cualquiera sea la inversión, hablo en moneda, ¿no? En dólares, cualquiera sea la cantidad de dólares que nosotros invertamos en publicidad, siempre vamos a vender lo mismo. Y ese mismo va a ser beta 0. ¿Entienden? Siempre va a ser, las ventas van a ser constantes. Entonces, para establecer si hay una relación entre las dos variables, hay que probar este esquema de prueba de hipótesis. Si no logramos rechazar la hipótesis nula, no existe relación entre las variables. Si logramos rechazarla, existe una relación lineal entre las variables. Y como en toda prueba de hipótesis, se fija un valor de alfa. ¿No? Alfa, que es la probabilidad de cometer el error tipo 1. En nuestro caso, y después tenemos que ver cuál es el estadístico de prueba. El estadístico de prueba para esta prueba es beta 1 techo, que es el valor calculado con la muestra de beta 1. Este es el valor que nosotros ponemos en la hipótesis nula. En nuestro caso es 0, porque acuérdense que estamos probando esta hipótesis, este par de hipótesis, y la hipótesis nula debe aceptarse hasta que se logre rechazarla. Si no se la rechaza, hay que aceptarla. Entonces, este es el valor de beta 1, que es el valor que nosotros hemos supuesto que es igual a 0. S, que recién lo calculamos, la raíz cuadrada de SX, que también es una cosa que ya calculamos anteriormente. Entonces, si se cumplen, este es el estadístico de prueba, si se cumplen las condiciones del modelo de regresión lineal simple, todas las condiciones, se puede demostrar que este estadístico de prueba tiene distribución T de Stude con n-2 grados de libertad. Entonces, esto es tiene distribución T, entonces para encontrar las regiones de rechazo y de no rechazo, la hipótesis nula, debemos trabajar con la hipótesis, con la distribución T. Bueno, volvemos a plantear las hipótesis ya en nuestro caso. Estas hipótesis son las que debemos probar. Vamos a poner un nivel de significación del 5%, el tamaño de la muestra es 18, que está en la tabla que vimos anteriormente, y ese 151, que es lo que calculamos recién. Entonces, lo que tenemos que hacer son los valores críticos. ¿Qué tipo de prueba es esta? Esta es una hipótesis bilateral, con regiones de rechazo en la curva superior e inferior de la distribución de probabilidad del estadístico de prueba. Entonces, los puntos críticos son 2,1199, o sea, eso ya saben cómo se encuentran. Hay que dibujar la distribución T en forma aproximada y buscar los valores T1 y T2, o digo, T1 hacia abajo de la distribución y T hacia arriba de la distribución, que nos dejan por encima y por debajo de esos valores el 5% del área bajo la curva. Bueno, eso ya es una cuestión, digamos, de prueba de hipótesis. Entonces, el estadístico de prueba, en nuestro caso, es beta 1, 0, que es 1885, que es el valor que calculamos de beta 1 anteriormente. 0, ¿por qué? Porque dijimos que la hipótesis nula debe aceptarse hasta que se la rechace. S, 751, la raíz SSX, que ya la calculamos, y hacemos estos cálculos y nos da 909. Fíjense que el valor crítico superior del estadístico de prueba es 2,11. Este valor es holgadamente superior a 2,11. Por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula. Eso indica que hay una relación podemos considerar que existe una relación entre la inversión en publicidad o los gastos de publicidad y las ventas posteriores. Eso es importante. Es el primer test que hay que hacer. Porque si no logramos rechazar la hipótesis nula, señores, no hay relación entre las variables. Eso nos está diciendo que invirtamos lo que invirtamos en publicidad, siempre vamos a tener la misma venta. Bien. Entonces, bueno, ahí está lo que dije. Conclusión, como el estadístico de prueba es mayor que 2,11, 2,12, por poner un número redondo, se rechaza la hipótesis nula. Bien. Una vez hecho eso, podemos seguir adelante.
Porque si no rechazamos la hipótesis nula, no tiene sentido lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Este 18,85, que lo calculamos con el principio del mínimo cuadrado, es una estimación puntual de beta 1. Podemos construir un intervalo de confianza también para C, para beta 1, a partir de una deducción matemática que nosotros no la demos. Le damos la fórmula simplemente para que ustedes la aprovechen. Si se cumplen los supuestos del modelo, esto sí es importante. Nosotros no verificamos el cumplimiento de los modelos, pero en un estudio en serio hay que hacerlo. En un estudio avanzado hay que hacerlo, porque si no, esto que viene a continuación no tiene sentido. Entonces, la forma del intervalo de confianza es esta que está acá. Beta 1 es la estimación, beta 1 techo es la estimación de beta 1, T es el valor en la distribución alfa, T, que depende del nivel de ¿cómo se llama? De 1 menos alfa. S ya sabemos lo que es, dividido la raíz de C. Todas estas condiciones, todas estas cantidades ya están calculadas. Entonces, como alfa menos 1 es 0,95, alfa es 0,05. Entonces, los valores críticos, ¿cuáles son? Los que tuvimos acá, los que calculamos acá. Entonces, no hay que hacer ningún cálculo nuevo. Entonces, reemplazamos los valores en esta fórmula. Este es el valor de la pendiente estimada. Este es el valor 2,1199. Es uno de estos valores. Está acá el negativo. S es 751 y la raíz de SCX es 13125. Esto ya lo calculamos anteriormente. Acá con el signo menos y acá con el signo más. Hacemos los cálculos y el intervalo de confianza para beta 1 es este que está acá. O sea, beta 1 es algún valor que está entre 14,46 y 23,24. Entonces, ¿cómo lo interpretamos ahora realmente? Es decir, en las unidades que corresponden. Por lo tanto, dice, si se incrementa, o sea, se interpreta como se interpreta cualquier pendiente de una recta, es decir, cuánto se incrementa la variable dependiente o disminuye la variable dependiente por unidad de aumento de la independiente. Esa es la pendiente. ¿Cuánto aumenta o disminuye? En este caso aumenta porque la relación es positiva. El valor de la variable dependiente cuando nosotros incrementamos el valor de la independiente en una unidad. En este caso en $1000. Acuérdense que todas las cantidades están medidas en $1000. Por lo tanto, si se incrementa el gasto en publicidad en $1000, se estima que las ventas promedio estarán entre 14.460 y 23.240, con una confianza del 95%. Entonces ahí tenemos un rango posible de valores de beta 1. Beta 1, acuérdense, es la pendiente de la recta de medias. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando nosotros incrementamos la inversión en publicidad a $1000, la media de las ventas van a oscilar entre $14.460 y $23.240 con una confianza del 95%. Entonces, beta 1 puede estimarse de dos maneras, como este intervalo o puntualmente como lo hicimos en la clase pasada. Y para finalizar, hoy es cortita la clase porque nos quedó una puntita nomás, que ya la clase pasada ya habíamos agotado la clase y nos quedó esto como residuo. Vamos a ver dos cosas. Nosotros dijimos que una vez calculada la recta de regresión estimada, o sea, la I techo igual a beta 0 techo, etcétera, etcétera, con esa recta nosotros podíamos, o con ese modelo estimado, podíamos hacer dos cosas. Pronosticar un valor futuro de la variable dependiente, cuando conocíamos un valor de la variable independiente, o estimar el valor medio de la subpoblación correspondiente al valor de X. Entonces, podíamos pronosticar un valor individual o estimar el valor de la media para... Se mueve solo. O estimar el valor de la media para el valor de la variable independiente correspondiente.
como dice acá, podemos utilizar la fórmula estimada de regresión, que es esta, con dos objetivos. Pronosticar un valor de i cuando x es igual a 10, 20 o lo que sea, o predecir, no debería decir predecir, debería estimar. Acá hay que cambiar, esto está mal. En el apunte está bien. Esto yo hice hoy recién, así que me equivoqué. Pronosticar un valor y predecir o estimar, a ver, pronosticar un valor individual y estimar el valor medio de i, no predecir, estimar el valor medio de i cuando x vale 20, 10, lo que sea. Entonces, supóngase que tenemos nuestra recta de regresión estimada, es esta que está acá, y queremos pronosticar el valor de i cuando x es igual a 700, cuando invertimos $700 en publicidad. Entonces reemplazamos en nuestra ecuación por 0,7, hacemos los cálculos y entonces lo llevamos a la unidad correspondiente, o sea, multiplicamos esto por 1000. ¿Y cuál es nuestra condición? Es decir, cuando la inversión en publicidad es de 700, la venta pronosticada será de $22.975 aproximadamente. Entonces, se pronostica un solo valor de la variable dependiente, perdón. O este mismo valor que está acá sería el valor estimado, estimado de la media de I de la población correspondiente a 700. A ver, si me permiten, aunque los mareo un poco, vamos para atrás. Entonces, pronosticar, ¿qué sería? Tomo un valor de X, no, este es un gráfico, digamos, cualquiera, no está en correspondencia con nuestro ejemplo, porque, bueno, lo saqué de internet para ilustrar. Tomo el valor de X y digo, bueno, a X, ¿qué le corresponde? ¿Qué valor de Y le corresponde? Un solo valor. Entonces, tomo, invierto $700 en publicidad, ¿cuáles van a ser las ventas? Ahora, eso sería pronosticar un valor individual de I. Ahora, lo que puedo hacer también es, para ese valor de X que yo tome, estimar cuál sería el valor medio, las ventas medias que se conseguirían con esa inversión en publicidad. Resulta que puntualmente los dos valores son iguales, o sea, el pronóstico y la estimación de valor medio son iguales. La diferencia está en la construcción de los intervalos de confianza que se pueden hacer. Entonces, acá estaríamos en el pronóstico. Entonces, esto sería una estimación puntual de I. Y le pongo IP y particular, eso quiere decir IP, ¿no? Es decir, estamos estimando un valor particular de I a partir de un valor particular de X. Entonces, este es el pronóstico del valor particular, $22.975. Ahora, esto sería una estimación puntual. Si se cumplen las condiciones del modelo de regresión, además de una estimación puntual de un valor individual de la variable dependiente, se puede hacer un intervalo de confianza o se puede estimar por medio de un intervalo de confianza. La expresión para estimar el valor particular de I para un valor particular de X, ven lo que le estoy señalando, esto sale, hay que demostrar, nosotros le damos simplemente la fórmula, ¿no? Es esto que está acá. Entonces, IP es la estimación puntual, T hay que buscarlo en la tabla de la distribución T-Student, hay que ver, digamos, el valor de 1 menos alfa. Bueno, y todo esto es conocido. 1 es 1 sobre n es el tamaño de la muestra, XP es el valor particular de la variable dependiente, en nuestro caso $700, o 0,7. X raya es la media de X y ese CX ya lo calculamos anteriormente. Acaba con el signo menos y acaba con el signo más. Que no nos maree mucho la fórmula porque es complicada, pero hay que calcular. Una forma
Hola, ¿me escuchan, gente? Se me cortó la luz. Sí, profe. Se me cortó la luz. Bueno, ahora enganché otra vez. Entonces, para construir un intervalo de confianza del valor pronosticado de I para un valor particular de X, habíamos dicho que utilizamos esta fórmula que está acá. Una Disculpe, forma profe, breve. pero no está compartiendo pantalla. Discúlpeme ya. Tiene razón, tiene razón. Qué inoportuno el corte de luz. A ver un poquito. ¿Ahora ven? Sí, ahora sí. Está bien. Entonces, esta era la fórmula que nosotros teníamos para estimar un valor particular de I para un valor particular de X. Entonces, en forma abreviada es esta que está acá, digamos. Ya conocen la forma abreviada de los intervalos de confianza. Cuando voy por debajo, por el signo menos, obtengo esta expresión. Cuando voy por el más, obtengo la expresión superior. Entonces, si nuestro intervalo de confianza es del 95% y XP es igual a $700, es decir, vamos a ver cuál es el intervalo de confianza para el pronóstico del valor de I cuando cuando la inversión en publicidad es $700. Entonces, ¿cómo procedemos? IP, o sea, el valor particular es 22,975, que este valor lo calculamos con la recta de regresión estimada. 22,975. Bueno, el resto de los valores, esto se saca de la tabla. Esto es el valor de S, y bueno, 0,7 en la inversión en publicidad, X el valor, 1,75 es el valor de la media de X, 18 es el tamaño de la muestra y SC es 13,125, ¿no? Todo esto ya lo calcularon anteriormente. Empezamos a calcular. Este 15,92 es el producto de esto por 7,51, esto es 22,975, y la raíz es 1,067. Esto es todo cálculo. Entonces, finalmente, el intervalo de confianza que hallamos es este que está acá. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Diciendo que si se invierten $700 en publicidad, las ventas mensuales pronosticadas o la venta mensual pronosticada va a oscilar entre $5,980 y $39,600. O sea que aquel valor que obtuvimos era un valor puntual y este es un intervalo de confianza de valores posibles. Fíjense que el intervalo es muy amplio. Vamos de 5.000 a 39.000. Este intervalo no dice nada, es decir, tan poco preciso que no dice nada. Lo que sucede es que el tamaño de la muestra es muy pequeño y cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño suelen darse estas cuestiones. Pero bueno, es para ilustrar simplemente. Bueno, ahora, si queremos estimar puntualmente el valor medio o la media de I para un valor particular de X, el intervalo de confianza se construye de esta manera que está acá. Fíjense que es el mismo intervalo, es parecido, solo que acá le sacamos el 1. Fíjense que en el caso anterior, bajo la raíz aparece el 1. Entonces, para predecir un valor particular va el 1. Y para estimar el valor medio de I para el valor particular de X, se saca el 1. Después, todo el resto se mantiene igual. Bueno, acá no es, porque acá cambia, ¿no? Porque en el primer caso, nosotros estamos estimando, ahora no estamos acá, el valor particular de I, o el pronóstico de I para un valor de X. Acá lo que estamos haciendo es estimar el valor medio, o el valor esperado de I, para ese I particular, cuando tenemos un valor particular de X. Esta es la forma abreviada del intervalo. Y reemplazamos valores. Al reemplazar valores, hacemos todos los cálculos y encontramos que el intervalo de confianza para el valor estimado de la media, la estimación de la media para ese valor particular, la venta media para ese valor particular, es un número que está entre $17,000 aproximadamente, $17,000,
y $28.910 con una confianza al 95%. Entonces, también acá es bastante, no tanto como el otro, pero también es bastante poco preciso el intervalo, pero bueno, como les decía, se da por las cuestiones de tamaño de la muestra y los datos correspondientes. Entonces, con la recta estimada nosotros podemos hacer dos cosas. Pronosticar un valor particular de I puntualmente y por medio de un intervalo de confianza, o estimar el valor medio de I para ese valor particular de X. Estimar puntualmente y por medio de un intervalo de confianza. Y estas son las fórmulas correspondientes. Bueno, y eso es todo lo que no teníamos para hoy. Era poquito, como les dije, porque nos había quedado simplemente la colita de la clase pasada. Bueno, esta es la última clase que tenemos de teoría. Miércoles van a tener práctica con los profesores de práctica y ya con esto daríamos, o sea, por concluida la teoría de la asignatura, ¿no? Que a la práctica y los parciales correspondientes. Si hay alguna pregunta en este momento, la atendemos, o si no, dejamos para más adelante. Bueno, no hay preguntas, nos vemos en cualquier momento. Hasta pronto, gente.